nuestro Dios les bendiga y les bendiga en gran manera. Ese es mi deseo. Qué bueno que podemos estar reunidos, qué bueno que podemos estar otra vez listos para estudiar la carta a los filipenses. Es la carta que hemos estado estudiando por algún tiempo. Esta carta que en verdad es de inspiración, de gran inspiración. Y vamos a leer Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer los primeros versos. Filipenses, capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, los versos 3 al verso 6. Es Filipenses 1, versos 3 al 6. Dice de esta manera: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estamos estudiando esta carta que nos habla de la acción de gracias del apóstol y cómo él daba gracias. Dice que daba gracias con gozo, pero no solamente mostraba su agradecimiento con gozo, sino que al orar, oraba con gozo. Hay algo que es notable en esta carta a los filipenses, y es lo siguiente: la situación de Pablo era de tal manera que parecía que no había por qué gozarse, no había por qué regocijarse. El apóstol Pablo era un prisionero, estaba en Roma como prisionero, su juicio estaba por llegar. Y Pablo podía ser o libre o decapitado. Le podían cortar la cabeza. Así que su situación no era nada buena. Es cierto, dice la Biblia en Hechos, el capítulo 28, los últimos versos, que Pablo estaba preso en una casa alquilada. De alguna manera alguien pudiera pensar, bueno, estaba en una casa, pero estaba prisionero y estaba encadenado. Estaba encadenado, pero no solo eso de que estaba prisionero y encadenado, atado a un soldado, que alguien que lo estaba cuidando, vigilando. No podía predicar libremente, o sea, no podía salir a predicar. Y el apóstol había querido ir a Roma para predicar el evangelio y resulta que pues llegó como prisionero y no precisamente como predicador. Pero en esta carta que él escribe estando preso, él muestra gozo, se regocijaba. Y dije, hay algo notable en esta carta, porque Pablo habla de gozo y exhorta a los demás a regocijarse cuando él no está en una situación nada cómoda. No había razón para regocijarse. Pero esta carta es conocida como la carta del gozo, porque Pablo habla del gozo que experimentaba y del gozo que él buscaba que hubiera en los demás cristianos. Aprendamos, hermanos, aprendamos de esta carta. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias porque tú nos permites tener este tiempo y podemos estudiar tu palabra y podemos aprender. Ayúdanos a hacerlo. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que nos ayudes para aprender que a pesar de cualquier situación, Señor, cualquier circunstancia que estemos viviendo, podamos vivir con gozo. Que podamos experimentar el gozo
que es fruto del Espíritu. Ayúdanos, Dios. Es una necesidad. Las circunstancias que se viven cada día no son agradables. Pero Señor, que no seamos presas de esas circunstancias, sino que aprendamos a estar por encima de ellas y que vivamos, Señor, como tú quieres, experimentando el gozo y la paz que solo tú puedes dar. Ayúdanos pues, Señor. Conoces a los que estamos participando en esta transmisión y sabes lo que estamos viviendo cada uno. Ayúdanos pues para tener gozo en medio de cualquier situación que vivamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo, estaba en una situación que uno pudiera pensar, no hay razón para regocijarse. Pero Pablo hablaba de que él se regocijaba. Él dice que oraba con gozo. Y más adelante leemos que él les pide a los hermanos que se gocen, que se regocijen en el Señor. El apóstol Pablo, estaba pasando por situaciones bien difíciles y de hecho no solo está padeciendo por estar en la cárcel, sino que los hermanos están divididos en cuanto a la estima hacia él. Unos estimaban a Pablo, otros no. Otros desafortunadamente, hermanos, estaban en contra del apóstol Pablo. En Filipenses, el capítulo 1, versos 15 al 17, y ahí se puede ver que están en contra de Pablo. Miren lo que hacían algunos cristianos que no aceptaban a Pablo. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Estaban divididos los hermanos, estaban divididos. Unos apoyaban a Pablo, otros no, otros estaban en contra. Y sí predicaban, sí enseñaban el Evangelio, pero predicaban a Cristo y enseñaban el Evangelio, pero con tal de atacar al apóstol. Predicaban por contienda, por envidia. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que Pablo sabía la competencia que tenía con estos hermanos, porque yo creo que eran cristianos, pero malos cristianos. Hasta me los imagino, Pablo predicando a Cristo, ganando a algunas personas y ellos queriéndole robar las ovejas, como hacen algunos. Había razón como para estar amargado, había razón como para no estar gozoso. Pero miren lo que dice el verso 18. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. En esto me gozo. A pesar de lo que estaba sucediendo, Pablo dice, se gozaba. Ahora, ¿cuál es el secreto de ese gozo? O sea, ¿cómo es posible que él se gozara y estuviera pasando por esas cosas? Preso, en peligro de morir, en peligro de que la sentencia fuera de muerte, y la contención de parte de algunos cristianos. ¿Cómo es posible que él siga sintiendo gozo? ¿Y cuál es el secreto? El secreto que el apóstol enseña en esta carta, hermanos, es el de la manera de pensar. Alguien dijo la manera de sentir, pero tiene que ver sí, el sentir tiene que ver con la manera de pensar. El apóstol
Decía, por ejemplo, capítulo 2, verso 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que haya este sentir. Pero el sentir tiene relación con la manera de pensar. O sea, yo puedo sentir gozo dependiendo de cómo piense, de cuál sea mi manera de pensar. Sentir esto. Y luego ven lo que dice el capítulo 4. Dije, el sentir tiene que ver con el pensar, tiene relación. Yo voy a sentir gozo de acuerdo a cómo piense. Dice Pablo, Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, miren lo que dice, en esto pensad, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. El secreto para tener gozo, el secreto del apóstol, era su manera de pensar. Su manera de pensar. Sí, están predicando a Cristo, lo están haciendo por contienda, pero está predicándose el Evangelio. De todas maneras, se predica por pretexto o por verdad, pero el Evangelio se predica. Miren la manera de pensar. Y esa manera de pensar lo hacía sentir gozo, aunque estuvieran en contra de él, aunque estuviera en la cárcel, aunque estuviera en riesgo de morir. Nosotros podemos mirar el capítulo 1, verso 21. Miren lo que dice el apóstol. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa era su manera de pensar. Por eso el gozo, a pesar de lo que estaba viviendo. El apóstol usa la palabra esa pensar de diferentes maneras en esta carta, la repite. Por ejemplo, usa la palabra ciencia, conocimiento, ánimo, estima, pensamiento, pensar. Todo relacionado pues con la palabra pensar y relacionada con el sentir. Es una carta que describe al cristiano que quiere experimentar, o más bien que experimenta el gozo en medio de dificultades. El apóstol está jubiloso, gozoso al pensar en los hermanos, da gracias a Dios por ellos y esa manera de pensar que él tenía acerca de ellos lo hacía sentir gozo. Bueno, quiero invitarles a pensar en las circunstancias que acompañan a esta acción de gracias. Dice el apóstol, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. El apóstol mostraba agradecimiento y oraba con gozo. A pesar de las circunstancias que estaba viviendo, él agradecía y él oraba con gozo, a pesar de las circunstancias. Ya hablé un poquito ahorita acerca de esas circunstancias, pero tenemos que reconocer esto, hermanos. La mayoría de nosotros aceptamos que cuando todo marcha bien, cuando todo marcha viento en popa, como decimos, pues nos sentimos más felices. Y cuando todo marcha bien y nos sentimos más felices,
los demás también son felices porque, pues, por nuestro buen carácter, nuestra buena manera de actuar, porque todo nos está yendo bien. Tenemos que aceptar que cuando todo marcha bien, viento en popa, nos sentimos felices. Pero también tenemos que aceptar que cuando las cosas no marchan bien, hasta los demás se quieren retirar de nosotros porque no estamos felices, no estamos contentos. Y nos afecta a nosotros y afecta a los demás también. El apóstol hablaba de gozarse, de que él se gozaba, de que él sentía gozo y pedía a los hermanos, los exhortaba, los animaba a estar gozosos. Es la misma exhortación que le dio a los hermanos de Tesalónica, ¿no? Estad siempre gozosos. Y hermanos, algo que tenemos que ver es esto. Nosotros no tenemos control de las circunstancias. No tenemos control de las circunstancias. De hecho, alguien pudiera decir, bueno, de algunas sí, pero no de todas. No tenemos control del tiempo, ni del tiempo que estamos viviendo, ni del tiempo que vamos a vivir, ni del clima. No tenemos control del tráfico de los carros en el centro de la ciudad. No tenemos control de ciertas cosas, de lo que otros dicen de nosotros, de lo que otros piensan de nosotros. No tenemos control. El detalle es que esas circunstancias de repente nos pueden mover. Yo decía el miércoles pasado de un poeta llamado Byron, que decía que los hombres son el hazmerreír de las circunstancias. Y alguien decía que a veces los hombres nos convertimos en esclavos de las circunstancias porque nos dejamos mover por ellas. No tenemos control de nuestras emociones muchas veces por las cosas que nos están pasando. Sin embargo, aquí vemos al apóstol en unas circunstancias bien difíciles y él está dando gracias, le daba gracias a Dios, está gozoso y oraba a Dios. Quiero que pensemos, hermanos, en la circunstancia que acompaña a la acción de gracias. Y quiero que pensemos en esa circunstancia por esto, ¿no? El apóstol ora a pesar de las circunstancias. Y alguien puede decir, pues, ¿qué tiene de extraño eso? Hay quienes, como humanos, cuando estamos en una situación difícil, no oramos. Esa es la verdad. Dejamos de orar muchas veces. Y hasta a veces existe la expresión, ¿para qué? De todos modos, ya pasó esto. De todos modos, va a suceder esto. ¿Para qué? Y otros, si oramos, no oramos con acción de gracias. La circunstancia más bien nos mueve a orar para pedir, pedir y pedir. Y por supuesto, si la circunstancia es mala, pues no oramos con gozo. Oramos con premura, oramos apesadumbrados, con tristeza y no con gozo. Dije, no podemos controlar todas las circunstancias. Esto es real. Un día vamos de viaje a medianoche y de repente yo veo que viene una llanta de un tráiler rodando y en momentos saltando, brincaba tanto esa llanta y venía directo a nosotros. Y yo recuerdo que agarro el volante del pickup y la llanta pega en el pickup, dobla la defensa hacia adentro, el guardafango, parte de la puerta, y lo que hice fue frenar.
de alguna manera me metí abajo del carro para arreglar algo del clutch y poder mover el carro, sacarlo de carretera. Todo eso lo pude hacer, aunque después hubo dolores por causa del impacto. Pero a lo que me quiero referir es que nosotros vamos de viaje, todo tranquilo, todo bien, aparentemente. Pensábamos llegar a nuestro destino y resulta que no, nos tuvimos que regresar. Hay muchas cosas que suceden de las que nosotros no tenemos control. El asunto es, ¿qué vamos a hacer cuando nos pasen cosas contrarias a nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar mover por esas circunstancias? El apóstol oraba dando gracias, y el apóstol oraba con gozo, dice, rogando con gozo. Él no era movido por las cosas que le estaban pasando. Él oraba, y él daba gracias en su oración, aunque las circunstancias no eran buenas, y oraba con gozo, aunque las cosas no estaban bien. Miren el verso 4 otra vez. Siempre, el verso 3 comienza diciendo, doy gracias a mi Dios. Y luego el verso 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, rogando. Cuando el apóstol dice que él oraba, y oraba dando gracias, también rogaba. Y esta oración nos deja ver, nos enseña que era una oración pidiendo que se supla una necesidad. O sea, el apóstol era consciente de que había una necesidad por la cual orar. El apóstol era consciente de que había algo por qué rogarle a Dios, suplicarle a Dios, pero lo hacía con gozo. Sí le pedía a Dios, sí estaba consciente de la necesidad que había, pero lo hacía con gozo, hermanos. Lo hacía con gozo. ¿Por qué? Dije, todo tiene que ver con la manera de pensar. Si yo pienso que mi Dios es capaz, que es todopoderoso, yo le voy a pedir con gozo, esperando una respuesta de Él. Tiene que ver con la manera de pensar. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Tiene que ver con esa manera de pensar. Yo le pido a Dios. Y si Él me dice, como decía el apóstol, bástate mi gracia, pues yo me gozo en eso. Porque la gracia de Dios me es suficiente. Porque esa es mi manera de pensar. El apóstol está consciente, dije, que hay una necesidad. Por eso es que ruega, rogando con gozo por todos vosotros. Había una necesidad. Pablo ora y podemos ver qué eran las necesidades. Podemos decir, cualquiera que sea la necesidad, nosotros podemos orar de esa manera, podemos rogarle a Dios de esa manera, con gozo. En este caso, había necesidades espirituales. Había necesidades espirituales. Fíjense que el apóstol no está rogándole, bueno, por lo menos no dice aquí, que él le ruega a Dios que lo libre de la cárcel, que lo libre de la muerte. No dice eso. Antes bien, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, yo estoy puesto en estrecho. No sé qué es mejor, no sé qué desear. Irme con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, o quedarme con ustedes. Por causa de ustedes. No sé. El apóstol no dice que estaba rogándole a Dios que de preservara la vida. No dice eso. Él rogaba por los hermanos. Él rogaba por las necesidades de los demás. Y esas necesidades eran necesidades espirituales. Había necesidades espirituales. Y miren esto, hermanos. Y eran necesidades específicas. Miren esto. Filipenses capítulo 1, versos 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor,
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué oraba el apóstol? Que vuestro amor abunde. Dice, aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor. El amor entre los hermanos no era perfecto. El amor entre los hermanos tenía imperfecciones. Y Pablo quería que los hermanos tuvieran conocimiento, pensaran mejor las cosas para que ese amor abundara, para que ese amor creciera, que tuvieran más ciencia, como él dice, en el asunto del amarse, que supieran cómo amarse. Había una buena relación. Por ejemplo, miren el trato de los hermanos para con Pablo. Había comunión, pero Pablo sabe que no es algo perfecto y por eso ora por ellos. Ruega a Dios por ellos, porque su amor abundara más y más. En el capítulo 2, verso 2, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Qué pasaba? No sentían lo mismo, no tenían el mismo amor, no estaban unánimes de una manera completa. Y es que tenemos que aceptar esto, hermano. Las iglesias están compuestas de personas imperfectas. Por eso la necesidad de orar unos por otros, para que vayamos creciendo en ciencia y conocimiento en cuanto a nuestra relación como hermanos, para que nuestra relación sea mejor cada día. En el verso 4 dice el apóstol, verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y podemos pensar, ¿por qué el apóstol dice estas cosas? ¿Por qué dice estas cosas? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Los que estaban en contra de él predicaban a Cristo por contienda. Predicaban a Cristo pensando añadir aflicción a la prisión de Pablo. Y Pablo le dice a los hermanos, no hagan las cosas así. Por eso es que Pablo ruega, porque sabe que hay necesidades, que hay imperfecciones allí en la iglesia. Nada hagáis, hermanos. La verdad es que podemos hacer muchas cosas y no de buena gana. Podemos hacer muchas cosas y no con buenas intenciones. Aún predicar, hablar de Jesucristo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué querer enseñarle a alguien? ¿Por qué? ¿Hay buenas intenciones? ¿Hay buenas intenciones? ¿O es por contienda? O como dice Pablo, o por vanagloria. ¿Por qué se hace? Yo creo que debemos de ser bien conscientes de esto, hermanos. Hemos de hacer buenas obras, hemos de hacer algo dentro de la obra de Dios, pero debemos de examinar por qué lo hago. ¿Por qué lo hago? Debe de haber una buena razón. Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Recuerdo a alguien, estamos en un culto y un joven está dirigiendo. Es un joven, está aprendiendo, yo le pedí que dirigiera. Y hay alguien que tiene más tiempo en el Evangelio,
mm, predicaba, de alguna manera enseñaba, a su manera, pero enseñaba. Y cuando mira al joven dirigiendo, se acerca y me dice, si yo estuviera dirigiendo el culto, si yo estuviera en el lugar de él, yo lo haría de esta manera. Yo haría las cosas así y así. Y bueno, mi respuesta fue, pero no estás. No estás. Así que no se va a hacer así como tú dices. Bueno, lo que hagamos no debe ser por vanagloria. De repente se quiere decir a los demás o mostrar a los demás de que yo sí soy capaz, yo sí puedo, yo sí sé. Y eso no debe de ser. Pablo estaba orando por los hermanos y le pedía a Dios y le pedía a los hermanos estas cosas, hermanos. Porque es posible que estuviera pasando esto ahí en la iglesia de Filipos, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Qué? Había hermanos que estaban mirando por ellos y no por los demás. Pablo rogaba a Dios con gozo por todos los hermanos. Rogaba con gozo porque él sabía que había imperfecciones. Sabía que había necesidades espirituales en los hermanos. En el versículo 4 nos habla de estas cosas. Y luego el versículo 14, de ahí del capítulo 2, dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Cuando habla de murmurar, da la idea de decir cosas en voz baja y quejándose. En voz baja y quejándose. No decirlo abiertamente, no decirlo en voz alta. A lo mejor platicarlo con alguien por acá, quejándose de otros. Y Pablo dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Se puede hacer algo en la iglesia, no muy feliz por hacerlo. Se puede hacer algo y quejarse por estarlo haciendo. De repente alguien puede decir, nomás a mí me manda, nomás a mí me piden que haga esto otro, ya no lo quiero hacer, que lo haga otro. No, hermano, no había perfección en la iglesia de Filipos, no había perfección. Por eso Pablo ruega. El apóstol Pablo amaba a los hermanos y le daba gracias a Dios por los hermanos, pero sabía que no eran perfectos. Sabía que había cosas que cambiar, sabía que había cosas que tenían que cambiar. Y Pablo ruega por ellos. El verso 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, para que seáis irreprensibles. O sea, sí, hermanos, había necesidades. Por eso es que Pablo le ruega a Dios por los hermanos. Y luego en el capítulo 4, el verso 2, allí habla de algo más directo, hermano. El apóstol se dirige a dos mujeres, a dos hermanas de la iglesia de Filipos. Pablo sabía la situación que estaban viviendo estas dos hermanas. Por eso es que él ruega a Dios. Por eso es que él le pide a Dios. Cuando él dice rogando con gozo por todos vosotros, él sabía que había necesidades por las cuales orar y por eso él oraba, pero lo hacía con gozo.
miren por qué cosas oraba. Aquí está una situación que era necesario cambiar. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Que el apóstol quería que se arreglaran las hermanas, que no estuvieran peleadas. El apóstol quería que se arreglaran. Por eso él oraba. Y miren esto, hermanos, es una enseñanza para nosotros, porque nosotros podemos mirar que alguien tiene un problema con otro y quizás hasta lo podemos comentar con alguien. ¿Sabes qué? No se tratan bien ellos, no se llevan bien, pero se está orando por esa situación. Se le está pidiendo a Dios para que cambie eso. Recuerdo, estábamos en un taller de líderes y hay un misionero americano al frente dando el taller y luego de repente el americano dice, el misionero dice, vamos a formar parejas para trabajar en este taller. Y luego empieza a formar parejas, empezó a formar y luego dice, da el nombre de dos. Ustedes van a formar esta pareja. Y alguien que estaba cerca de mí se acerca más y me dice, míralos, a ver qué hacen, porque no se hablan. Yo no sabía eso y me sorprendió. ¿Cómo? ¿No se hablan? Y no se hablaban, pero allí trabajaron juntos. El detalle es este, pero el asunto es este. Sabemos de alguien que tiene problemas con otro hermano, ¿qué hacemos? ¿Lo platicamos o hacemos oración por ellos para que se arreglen? Aquí está el apóstol. Sí, lo dice en la carta, les ruego que se arreglen, pero Pablo, cuando dice rogando con gozo por todos vosotros, él incluye en las oraciones esas necesidades, esas imperfecciones que había en la iglesia. Y luego otra cosa, dice en el verso 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Que las ayudes. ¿Que las ayudes a qué? A que se arreglen. Sin duda, en la oración de Pablo se incluía algunos hermanos para que ayudaran, o alguien para que ayudara a estas hermanas a arreglarse. Creo que en la oración el apóstol Pablo le decía a Dios, Dios, te pido por este hermano, por este compañero fiel, para que les ayude a Evodia y a Síntique. Miren las oraciones de Pablo. Había necesidades y Pablo ora por esas necesidades, pero también había peligros. En Filipenses capítulo 3, verso 2, dice el apóstol, Filipenses 3, 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores. Cuando habla de los perros, trae la idea esto, hermanos. Los perros no era lo mismo que mascotas. Los perros, cuando a los que se refería o hacía comparación el apóstol, son aquellos perros que andan en la calle, que no son mascotas, y que sobreviven con desechos, con rapiña o con carroña. Son ese tipo de animales y esos perros, por no ser mascotas, eran perros sucios, eran animales que olían mal. Y cuando Pablo dice guárdense de los perros,
en realidad es un simbolismo, hermanos. No se está refiriendo a los animales, precisamente, se está refiriendo a personas que, que se alimentan de cosas sucias y que huelen mal en el sentido espiritual y que afectan a otros en el sentido espiritual. Y aquí se refiere, yo creo, a aquellos que, ese era el problema que había, a aquellos que judaizaban, esto es, le añadían a la gracia también el que tuvieran que guardar ciertas cosas de la ley para poder ser salvos. Eran falsos maestros. Es a lo que se refiere Pablo cuando dice perros, y luego dice guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores. Está hablando refiriéndose a la circuncisión. Son cosas que añadían a lo que era la gracia de Dios en Cristo, y por eso Pablo dice cuídense de esos. Entonces cuando dice Pablo que oraba, sin duda que en su ruego incluía estas cosas, los riesgos, los peligros en los que estaban los hermanos de Filipos. Eso incluía el apóstol en sus oraciones. El verso 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El apóstol Pablo veía los peligros y por eso implora a Dios muchas veces. Dice siempre, siempre, en todas sus oraciones, para que esas necesidades fueran suplidas. Pablo rogaba con gozo y rogaba por todos. No estaban excluidos ningunos. Todos estaban incluidos en las oraciones de Pablo. Quiero terminar con esto. Miren, hermanos, Pablo oraba a pesar de las cosas que estaban pasando. La iglesia no era perfecta, la iglesia de Filipos. Había imperfecciones y había peligros. Pero en medio de esa situación contraria, y Pablo en la cárcel, en medio de esa situación contraria, Pablo oraba con gozo y oraba con gratitud, y no dejaba de orar, y estaba haciéndolo con agradecimiento y estaba haciéndolo con gozo. En medio de la situación contraria, él seguía orando con gratitud y con gozo. Hermanos, no nos dejemos mover por las circunstancias. Necesitamos aprender, de veras necesitamos aprender a sobresalir de las cosas que estamos viviendo y que son contrarias a nosotros, a estar por encima de esas cosas. Y esto solamente es llenándonos de la palabra para pensar y así sentir gozo, para pensar de acuerdo a como Dios dice. Y cuando pensemos de acuerdo a como Dios dice, entonces experimentaremos el gozo del que el apóstol Pablo hablaba, que él sentía y que le pedía a los hermanos que sintieran. En esto pensar. Pensemos, hermanos, en todo lo que la palabra de nuestro Dios nos enseña y acordémonos de sus promesas. Pensemos en ellas y entonces estaremos sobre las circunstancias y estaremos gozosos, como el apóstol Pablo lo estaba y como el apóstol Pablo pedía a los hermanos que estuvieran. Que Dios los bendiga, hermanos. Oremos. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Y gracias, Señor, porque en Cristo podemos tener gozo. Señor, tú nos dices que nos gocemos en el Señor siempre, que nos regocijemos. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos a pensar de una manera correcta para que podamos sentir el gozo que solo tú puedes dar. En Cristo Jesús. Amén.